Estamos en el cruce Peleco. En este lugar la ruta se bifurca hacia la comuna de Contulmo y hacia el sur nos dirigimos hacia Yeuyeu. En este lugar están los soldados infantes de marina custodiando la ruta. Hemos visto solamente dos controles, este aquí en Peleco y otro en el peaje de Pilpilco, que era una patrulla de carabineros. Para aparte de esos dos controles, la verdad es que no hemos visto más custodia. ¿Cuánto tiempo, oiga? ¿Cómo está usted? Bien, pues. Gusto en saludarle. Igualmente. José, la coordinadora Aero Comayico nace por allá por 1998, 1999, más o menos, digamos. Probablemente habían conversaciones antes, qué sé yo. ¿Cómo se plantearon ustedes? ¿Cuáles son las bases ideológicas que permiten el nacimiento de la Coordinadora Aero Comayico, que es la primera gran organización de resistencia que busca la autonomía del pueblo mapuche? Bueno, nosotros apostamos en esos tiempos teníamos el tema de la recuperación de tierra. En realidad eso fue lo que los motivó en principio, porque las comunidades estaban con problemas de espacios territoriales bien graves, podríamos decir, puesto que teníamos aquí todavía reservas de latifundios, teníamos las empresas forestales que estaban prácticamente entrando ya al seno de las comunidades, y a partir de eso, digamos, empezamos a trabajar la idea de generar una coordinación de comunidades que estuvieran vinculados a la restitución de sus tierras. Y con eso también nosotros, ya pensando un poco más políticamente o estratégicamente, cómo eso generaba condiciones para que poder reconstruir de nuevo nuestro pueblo, porque veíamos que nuestro pueblo estaba bien crítico, la situación social, política, territorial, estaba bien complicado en esos tiempos. Has hablado como en pasado, teníamos problemas, las forestales estaban entrando, esos problemas hoy se solucionaron. ¿Por qué lo dices en pasado? Porque desde esa fecha hasta ahora, igual el movimiento mapuche ha tenido bastantes logros, ya cualitativamente hablando, porque se ha superado situaciones que eran bien críticas en esos tiempos, por ejemplo el tema de los espacios territoriales, incluso la poca identificación que tenía el mapuche con su pueblo, con su comunidad. Eso se ha ido superando. Hoy día nosotros como pueblo, diríamos, tenemos la esperanza de que vamos a continuar existiendo, y estamos, por ejemplo, ahora ya discutiendo los ejes que van a sustentar, digamos, esta reconstrucción del pueblo mapuche, tanto en lo económico, en lo educacional, en la salud. Esos son temas que hoy día ya estamos abordando como pueblo. En la estructura, por ejemplo, que tenemos que darlo como pueblo para ordenarnos, porque también ese es un tema que no se ha abordado o no se abordaba producto, digamos, de la subordinación o de la dominación que había sobre nuestro pueblo. La única estructura que existía acá era lo que el Estado imponía como forma, digamos, de ordenarse. Cuando nació la CAM, ustedes
eran la organización más fuerte, pero con el transcurso del tiempo han ido surgiendo otro tipo de organizaciones. Está Huaychana Ucamapu, está la Resistencia Lafkenche, la Resistencia Mapuche Mayeco, hay un montón de organizaciones. Un poco para allá va usted en términos de decir que nos falta a nosotros mismos organizarnos un poquito, ponernos de acuerdo. Imagino que es una tarea bien compleja, digamos. Exactamente. Sabemos que uno entiende de que, por ejemplo, la lucha de un pueblo es bien amplia y ahí pueden haber distintas expresiones, incluso algunas expresiones que son, incluso que se alían incluso con el enemigo de un pueblo. Y ¿cuál es el enemigo de usted? el enemigo de nosotros sigue siendo el sistema de dominación, más bien el sistema capitalista, ya, y su expresión incluso institucional desde el Estado, porque el Estado, este Estado sigue siendo hoy día eminentemente capitalista, el Estado de Chile. Y por tanto, por eso llegamos, digamos, a esta situación hoy día incluso conflictiva con el Estado, principalmente porque no hay un entendimiento entre el Estado y lo que nosotros planteamos desde las posiciones un poco del pueblo mapuche. Ya. ¿Qué opinión tiene de estas agrupaciones que le he mencionado? Huaychana Ucamapu, la Resistencia Lafkenche. Varias de estas agrupaciones se han adjudicado atentados que han sido bien conocidos por todos. ¿Cuál es la opinión que tiene de ellos y la manera como ellos están enfrentando este tema? Porque la CAM lo abordó de una manera político-ideológica, con acciones, claro, de reivindicaciones y de recuperaciones, pero la verdad es que el asunto con algunas organizaciones se ha puesto bien violento en algunos sentidos. Entonces, ¿qué opinión tiene de estas organizaciones y su accionar? Lo que pasa es que dentro lo que yo entiendo, que dentro del movimiento de un pueblo igual nacen distintas expresiones. Ahora, las expresiones tienen su raíz ideológica incluso, y aquí en el proceso en sí se ha hecho cosas buenas y cosas malas. Eso uno lo reconoce eso. Y yo creo que las expresiones, por ejemplo, existentes, estas organizaciones que menciona, no creo que tengan mala intención de hacer sus cosas. Al contrario. Y lo que yo opino de ellos es que han hecho cosas buenas y hay algunas cosas que muy probablemente no sean tan buenas. ¿Cómo cuáles? Que de repente hay situaciones que se mezclan ahí con cuestiones que no hemos sido o como expresiones no se condenan tajantemente, como el tema de las drogas. Principalmente eso a mí me preocupa. Sí, hay dos situaciones, yo entiendo para dónde va un poco, hay dos situaciones, no las digo yo no soy investigador, policía, ni mucho menos, pero sí se ha hablado mucho de la vinculación de algunos de estos movimientos con narcotráfico de frentón. De hecho hay personas, Berkov y otros, que apoyaban la causa y que están metidos en ese tema, digamos, y también con el robo de madera. Hay gente que está utilizando, ¿cree usted, el conflicto, está utilizando, más que el conflicto, está utilizando este contexto que se ha producido de reivindicación del pueblo mapuche para sus propios intereses y han desviado un poco, han ensuciado un poco la movilización de ustedes? Eso, en realidad, eso sí existe, tampoco uno puede esconder cosas que no existen. Aquí, lamentablemente, lo que pasa es que nosotros hemos avanzado en el tema, por ejemplo, de conquistar algunos espacios territoriales. Y yo diría que, por ejemplo, hay zonas que están prácticamente semi-controladas por nosotros, ya como pueblo. Esta, por ejemplo, ¿dónde estamos? Aquí donde estamos, por ejemplo. Que era la hacienda de Osvaldo Carvajal, que esto era parte, digamos, de la hacienda del Fundo del Pino, que se llamaba. Que esto llegaba todo esto para arriba, que hoy día, después de la hacienda del Pino, entraron otros, digamos, otras personas, otros colonos, a ser parte de este territorio, y que hoy día están prácticamente expulsados de acá del territorio, ya no existen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que, claro, hay, como en toda sociedad, ya nosotros tenemos gente también que
prácticamente actúan por sus intereses nomás. No les interesa mucho, digamos, la reconstrucción del pueblo mapuche, sino que les interesa, no sé, proteger sus intereses incluso hasta económicos. Y que eso pasa aquí también, eso existe. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y lo hemos dicho públicamente incluso, que nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y lo volvemos a ratificar cuantas veces sea necesario. Porque no tiene que ver, digamos, la lucha del pueblo mapuche no tiene que ver con eso. Incluso nosotros estamos porque ordenemos esto. Hemos conversado con alguna gente y estamos en la idea de ordenar esto, de combatir, por ejemplo, el narcotráfico, combatir a la gente que tenga otros intereses que sean ajenos a la lucha de nuestro pueblo, a la legítima lucha que tenemos nosotros. ¿Qué tan grave es el problema del narcotráfico al interior de su movimiento? ¿Es un problema grave? Yo creo que no es tan grave, porque aquí no hay, como le dijera yo, carteles de narco acá, pero sí hay gente que incluso está siendo consumidora y que hay gente también seguramente que son carteles externos que intentan entrar droga acá al territorio. Entonces ya ese es un peligro igual para nosotros y que lo vamos a tener que combatir en algún momento. ¿Y qué tan grave es el tema del robo de madera? El tema del robo de madera es un tema aparte, porque a mí no me pueden venir a decir, por ejemplo, que nosotros estamos robando madera en predios que tenemos controlados como comunidades que eran de las forestales. Nosotros tenemos el derecho justo de sacar esa madera si queremos, o lo dejamos ahí, o la gente lo elimina o hace lo que quiere con esa madera. En este caso, la única alternativa que tienen las comunidades es vender la madera que existe. Ahora, las empresas dicen que son de ellos, pero nosotros el concepto que tenemos nosotros es que esa madera está dentro de los territorios, de las tierras, que son hoy día parte de las comunidades. Y por tanto yo no estoy de acuerdo cuando se habla del robo de la madera. Eso es parte, digamos, de los recursos que tienen nuestras comunidades después, digamos, de haber recuperado sus tierras. Seguramente nosotros estamos discutiendo así qué vamos a hacer aquí, porque este es un tema complejo, se podría decir, porque las forestales tenían mucho más de la mitad del territorio del pueblo mapuche controlado. Y hoy día nosotros tenemos grandes extensiones de predios de las forestales que están controlados por las comunidades. Y la discusión cuál es, si nosotros vamos a ser un pueblo forestal o la reconstrucción de nuestro pueblo tiene otras condiciones, otras concepción. Esa es la gran discusión. Pero por ahora, claro, nosotros no le podemos decir a las comunidades que no saquen los árboles que están ahí, y si la gente puede con eso utilizar esos recursos para mejorar sus condiciones, para construir sus casas, para llevar el alimento a sus hogares, para que sus familias tengan mejores, digamos, condiciones socioeconómicas, no lo podemos negar y decirle que no lo hagan. Entonces ahí hay un tema con el tema del robo de la madera. Cuando se plantea el tema del robo de la madera, muy probablemente hay gente que sea ese su propósito, digamos, de ir a sacar madera nomás y listo. Muy probablemente uno podría decir, ellos están robando o él está robando. Pero hay muchas comunidades que no están haciendo eso, que están haciendo un trabajo comunitario con la madera y que están quedando sus productos acá, que la gente está construyendo sus casas, que está haciendo mejora con la madera, tiene leña, tiene, no sé, puede construir su cerco para sus animales. Entonces eso está pasando, y en otros lados la gente está sacando los pinos, los eucaliptos, y está sembrando adentro, está cosechando, tiene más papa, tiene más trigo, más harina para hacer el pan, tiene animales para, no sé, para tomar la leche, para hacer queso incluso, y ya no tiene que ver, digamos, con reproducir incluso esta cadena de la economía más capitalista, sino que es una reproducción de la alimentación que es propia, nuestra, y que incluso uno lo hemos venido analizando, que es mucho más sana incluso lo que se está haciendo aquí, digamos, como
agricultura como alimentación. Y eso tiene que ver, digamos, con la lucha que nosotros estamos planteando, que nuestra gente mejore las condiciones socioeconómicas, por un lado, digamos, aparte, digamos, de lo otro, de lo cultural, de lo político, que es sumamente importante, porque hay que entender que la lucha del pueblo mapuche es una lucha integral, que no solamente tiene que ver con una arista nomás de la situación. Don José, ¿tiene usted contacto con Héctor Yaitul? Sí, sí, sí. ¿Qué contacto tiene con él? ¿Diario, semanal, se llaman, hablan, se reúnen? No, nosotros estamos preocupados por la situación de nuestro pueblo y los reunimos cuando hay posibilidad de reunirse, pues, de conversar, porque hay que seguir conversando. Los actores sociales y políticos del pueblo mapuche tienen que hacer ese esfuerzo de conversar. Mi pregunta es si están unidos ustedes. Yo creo que sí, es la idea, sí, pues la idea, la estrategia. Nosotros lo que hemos conversado, estamos por seguir impulsando la reconstrucción de nuestro pueblo, resistir frente, digamos, a cualquier tipo de invasión que tenga nuestro pueblo, seguir haciendo esos esfuerzos que se han venido haciendo. Sí, lo que pasa es que él ha tenido una... Al principio eran ustedes dos, ¿no es cierto? José Conchonao y Héctor Yaitul, el jefe político, el jefe, comillas, militar. Pero Héctor Yaitul ha adquirido un protagonismo muy importante este último tiempo, a propósito de algunas declaraciones que han sido bien potentes, por decirlo menos. Esto de llamar al pueblo mapuche a levantarse en armas en contra del Estado chileno cuando se decretó, por ejemplo, nuevamente un estado de excepción. ¿Usted concuerda con esas opiniones? Bueno, es una opinión que da él, pero lo que sí es importante, bueno, que uno tampoco lo va a andar diciendo, pero que aquí ya hay una decisión del pueblo mapuche de luchar, de resistir, incluso de incorporar las armas en la medida que sea necesario, porque no hay ningún pueblo, a mi juicio, que se haya liberado de otra manera. ¿Qué pueblo, dígame usted, hoy día, dónde se ha visto que un pueblo se libere, no sé, marchando, con papeles? Y no es que uno esté haciendo apología de la violencia, sino que es lo que existe nomás en la realidad, no existe otra realidad, no he visto yo. O sea, desde su punto de vista, si es necesario tomar las armas, bueno, el pueblo mapuche lo tendrá que hacer. Exactamente, yo pienso que así es una decisión de un pueblo, que hay que conversarlo, que hay que discutirlo, y eso tiene que ser así. Cuando uno resuelve tomar las armas, digamos, asume ciertos riesgos, y lamentablemente la sensación que tengo yo es que también hay víctimas inocentes de pronto del conflicto o de los problemas que se puedan suscitar a propósito de la decisión de tomar las armas. Sabemos lo que pasó hace poquito, ¿no es cierto?, con un comunero mapuche, con un mapuche que iba a trabajar, digamos, y resultó muerto con un disparo en la cabeza. Para atrás tenemos un montón de casos de personas que son víctimas inocentes. ¿Qué pasa con las víctimas inocentes de este conflicto, José? Bueno, es lamentable, y a veces seguramente uno lo que ve es que a veces hay poco criterio en hacer algunas cosas. Por ejemplo, yo nunca empuñaría el arma en contra de un hermano nuestro, aunque muchas diferencias uno tenga, porque es parte, quiera o no quiera, son parte, digamos, de estos territorios, y donde tenemos que generar esta discusión, digamos, política, ideológica, y tratar de reconstruir nuestro pueblo con lo que existe, con los buenos y con los malos, ¿ya? Con lo que piensan distinto. Claro, ni siquiera que piensa distinto la gente, porque, por ejemplo, ya un mapuche, si uno es mapuche, entonces uno se pone a pensar qué es lo que es su cultura, qué es su pueblo, cómo es esto. Entonces uno inmediatamente se reconoce que hay cosas que no hay que hacer, que no se puede hacer como se ha venido haciendo siempre en estos últimos tiempos, ¿ya? Subordinado, por ejemplo, a estructuras distintas a las nuestras, porque nosotros apostamos porque se desarrolle, porque se reconstruya lo nuestro. Entonces, esas discusiones y esas cosas tenemos que darlas, y tenemos que ir generando los espacios para que cada vez
entre los mapuches tengamos menos contradicciones políticas e ideológicas, ¿ya? Porque hoy día la tenemos, esas contradicciones políticas e ideológicas la tenemos, pero no es, tampoco yo le puedo echar la culpa a un hermano que, por ejemplo, ya está trabajando a una empresa, porque él a lo mejor es su única interés llevar, no sé, unas monedas para comprar algunas cosas. Pero el problema de fondo es otro. El problema de fondo es que a nosotros se nos negó en un tiempo ser mapuche, por ejemplo. ¿Ya? En todos los espacios, incluso en los colegios. Los colegios fueron los espacios donde mayor enajenación, transculturización se ha generado hacia nuestra gente. Entonces nosotros, por ejemplo, igual queremos hoy día, seguramente en algún momento vamos a tener que apoderarnos de los colegios, por ejemplo, de los territorios mapuches. Y nosotros decir qué es lo que se enseña en los colegios de acuerdo a los intereses de nuestro pueblo. Estamos viviendo tiempos bien distintos hoy. Tenemos un presidente muy joven, con un grupo de personas que están resolviendo los destinos del país, muy jóvenes también. ¿Qué opinión tiene del gobierno del presidente Gabriel Boric y su decisión a través de la ministra Siches del diálogo? Pero a la vez decretan el estado de excepción. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el llamado al diálogo y decretar a la vez el estado de excepción? Mira, en realidad uno puede tener distinta opinión respecto de las personas, de los gobiernos, pero lo que sí siempre he tenido una opinión respecto, digamos, del Estado de Chile, ¿ya? Y el Estado de Chile, su estructura es capitalista. Y esto, por ejemplo, ya el gobierno, un gobierno que quiera hacer algo para su pueblo, para su gente, y para el pueblo mapuche en este caso, incluso, está complicado. Porque no solamente esto no es solamente de voluntades, sino que es de estructura. Y la estructura de este país, uno sabe cómo están conformadas, amarradas incluso podríamos decir. Y que si no hay un proceso que sea prácticamente revolucionario, este país no va a cambiar. Si este país es uno de los países donde ya el sistema capitalista está consolidado. ¿Y el estallido social no fue un poco eso? ¿Una pequeña revolución tal vez? Yo creo que sí hubieron días que fueron de revolución, pero posteriormente, a mi juicio, la revolución no existió, ¿no? Porque este país, vuelvo a insistir, este país ya está con una forma, con un trasfondo, con un fondo de ordenarse, de su estructura. Entonces es muy complejo. Deduzco por lo que me dice que desconfía del proceso constituyente y se lo pregunto pensando que hay escaños que fueron reservados para el pueblo mapuche y están ahí, representantes de las comunidades. ¿Aún así usted desconfía de ese proceso? Sí, yo desconfío. Yo desconfío porque miremos a los vecinos aquí. Miremos Ecuador, miremos, incluso creo que en Colombia ahí hubieron estas reformas, en Bolivia, incluso lo más trágico y cómico podríamos decir lo que le pasó a Evo Morales, que tuvo que salir arrancando como presidente con apellido indígena y con, digamos, y con una constitución tipo a la que hoy día Chile está intentando plantearse. Entonces yo creo que, claro, las constituciones, si el pueblo, si la gente, si las estructuras no cambian, eso no
tampoco, si no va a cambiar el país. El país va a seguir siendo el mismo, la oligarquía va a seguir ordenando esto. Pero se ha decretado la plurinacionalidad, se ha mencionado el tema del agua como súper relevante en el proceso constitucional, que yo entiendo, mire, el agua para usted, bueno. Pero es que está bien, yo entiendo eso, yo entiendo que, claro, pero hay, por ejemplo, leyes, siempre han habido medioambientales, pero siempre se han dañado territorios cuando el interés económico ha sido prácticamente superior a los intereses de las comunidades, y se ha hecho. Entonces, ¿por qué yo ahora voy a creer que porque va a haber una nueva constitución, porque esto se declara plurinacional, porque los colegios van a ser interculturales, esto va a cambiar? Aquí mismo nosotros, por ejemplo, aquí hay, ya en los colegios, por ejemplo, los colegios de mucho tiempo aquí ya están declarados prácticamente que tienen que ser la educación intercultural. Pero no, nada de eso se ve en los colegios. Está en el papel nomás, dice usted. Está en el papel. Porque aquí, lo que ordenan aquí no somos nosotros, no somos los mapuches, no son la gente más consciente. Siguen mandando aquí la gente que tiene, digamos, lo acomodan, la gente que tienen otros conceptos, digamos, de desarrollo de la sociedad y del país. Y lo nuestro prácticamente siempre, como normalmente ha sucedido, es que la cuestión mapuche siempre es de tercer o cuarto grado hacia abajo. Y eso va a pasar con la Constitución si nosotros como pueblo no estamos aquí resistiendo, no estamos protegiendo. Claro, nosotros tenemos lago aquí, pero yo les digo que este lago, aquí fue declarado área de desarrollo, ¿ya? Pero no fue esa declaración de área de desarrollo que tenga el lago aquí. Este lago está limpio y es uno de los más limpios de Sudamérica, pero porque aquí hubo lucha, porque aquí se expulsó a las forestales, porque aquí se expulsó a los ricos que querían construir incluso hoteles de 5 estrellas, canchas de aterrizaje querían construir aquí, para los gringos y todo. Y las comunidades, ¿dónde íbamos a quedar? Fuera de esto. Y si no se luchaba, y ha pasado eso, nosotros no habíamos estado aquí, no habíamos estado en esta entrevista incluso. Este lago ya estaría contaminado, estaría como el Villarrica, como el Pucón, con lancha, no sé, da motor ahí. Pero hoy día no, mira, ahí está el lago, uno de los más lindos de Sudamérica. Pero porque nosotros como mapuche tenemos otra concepción del desarrollo, otra concepción de la vida, y vamos a proteger esto porque esto es parte de nosotros. Si se contamina el lago, también nosotros lo vamos a contaminar como sociedad, como cultura, incluso como personas. Le preguntaba por la Convención Constitucional, ¿qué opinión tiene de Adolfo Millabur? Ellos han hecho una carrera vinculada a la institucionalidad. Y esa también es una discusión que tenemos nosotros los mapuches. ¿Lo representa usted o al no? interior? A mí prácticamente no. Si a mí me preguntan, me representan, no. Cuando veníamos para acá, internándonos al Arauco profundo, es fácil leer una y otra vez el tema de los presos políticos mapuche, y este tema también se ha hablado en el gobierno. A propósito del estallido social, ¿hay presos políticos mapuches desde su punto de vista? Sí, sí, hay. ¿Hay mapuches detenidos por pensar distinto o hay mapuches detenidos por cometer delitos en un contexto histórico bien particular? Hay gente, creo que por pensar distinto, muy probablemente puede que existan, porque eso se ha dado. Se ha dado que hay gente que lo han vinculado incluso con hechos para apresarlo, porque tiene otra opinión, porque su trabajo es otro. Sí, se ha hecho eso. Y no puedo tampoco pensar que no pase con los presos de hoy día. Pero también hay gente que prácticamente no son presos políticos mapuche, en eso yo también soy muy categórico. Que también hay gente que no son presos políticos mapuche, a mi juicio. Ya, y eso tendrían que preguntarle a ¿El Machi es preso político, no? ¿Cuál Machi? El que está involucrado en el tema de la muerte del matrimonio Lusinger. Yo creo que sí.
Yo creo que él sí. Él es preso político. ¿Él es preso político? Él es preso político. Porque se dio en un... Si él participó, por ejemplo, ya de la recuperación de tierra, y fue por un tema de recuperación de tierra. Él no tenía otra, creo yo, otra intención más que recuperar sus espacios territoriales, y ahí se dieron esa situación de conflictividad. La CONADI se dice que viene con nuevos bríos, ¿ah? Que ahora sí tiene plata para comprar tierra. ¿Qué opinión le merece la CONADI hoy? El tema con la CONADI es que es una institución, a mi juicio es una institución que interviene en las comunidades, ¿ya? No en favor del pueblo mapuche, en favor del Estado. Y por tanto, si las políticas de la CONADI siguen siendo unilateral, ¿ya? Desde el gobierno, principalmente, o de las estructuras del Estado, yo no lo considero, es parte de nosotros, no es nuestra. Aunque estén dirigidas, digamos, o coordinadas por mapuche. Aunque estén dirigidas por gente de apellido y nombre mapuche. Porque no todos los mapuches que tengan apellido son prácticamente mapuches, porque si usted le cambia la cabeza a alguien y le pone la cabeza de, pongámosle, de, no sé, de un Luxi, casi piensa lo mismo que Luxi, no hay mucha diferencia. El tema está en qué es lo que se piensa respecto, digamos, de los mapuches. Si yo lo veo, por ejemplo, a un Peñi, usted no sé, que juega palín, que participa de los guiñatún, si el Peñi está en una comunidad, si quiere defender el lago como lo hemos hecho nosotros, quiere defender su territorio, sus tierras, quiere desarrollar una economía más sana. Sí, yo lo valoro, pero eso no son la gente que llegan ahí tampoco. Recién hablábamos de los presos políticos. ¿Usted fue un preso político? Yo creo que sí. ¿Usted no participó del atentado que se le adjudicó la quema? ¿A quién? ¿Del atentado por el cual usted fue condenado? Yo de verdad que no, pero aunque haya participado, yo creo que son acciones, si lo deciden las comunidades, yo lo apaño, yo estoy con ellos. Porque así... Si una comunidad decide organizadamente y en conciencia cometer un atentado, ¿usted estaría de acuerdo con eso? Y no... Es que, desde su punto de vista, ¿no sería, digamos, un delito condenado por el Estado chileno? Puede ser un delito, pero es que así es la lucha, así ha sido la lucha. Que dígame usted qué lucha no es así. Vea la guerra de Ucrania con Rusia. Vea la guerra, ¿qué pasa ahí? ¿Ya? Y ahí son estados que tienen su estado de derecho y todo. Vea lo que pasó, por ejemplo, lea usted la historia con nuestro pueblo. ¿Qué hizo el Estado de Chile para acá? ¿Cuánta casa quemó para acá? ¿Cuánta gente le cercenó los pies? Usted habla de la pacificación de la Araucanía. La pacificación de la Araucanía. Entonces, esa fue una decisión del Estado. ¿Quién condena eso? ¿Cuántos condenados respecto, digamos, a esa situación hay hoy día que a mí en la historia me digan, no, si Cornelio Saavedra fue condenado? ¿Ya? Lo que hay ahí es un reconocimiento del Estado chileno de la deuda histórica. Entonces, claro, uno como pueblo, también uno tiene que pensar que aquí hay situaciones incluso dolorosas. Pero, y yo, por ejemplo, yo siempre pienso que uno tiene que analizar, para hacer una cosa tiene que analizarlo y asumirlo también. Y si yo en alguna, por ejemplo, el tema de las armas, yo lo defiendo. Yo defiendo a la gente que quisiera tomar las armas. Porque yo entiendo que como le dijera yo, que esta cosa es así, pues, que el Estado, si por ejemplo, las forestales cuando contrataban sus guardias, ellos venían armados. Ellos tienen guardia armada. ¿Ya? Entonces ellos están diciendo cómo es la cosa.
cuando viene la policía para acá, por ejemplo, igual ellos andan armados. Entonces, claro, si hagamos una lucha sin armas, pero que todos estemos sin armas. Se ha llamado a conversar, con esto termino, se ha llamado a conversar, a sentarse a conversar, a conversar, a conversar, a conversar, a conversar. ¿Usted se sentaría a conversar con las autoridades chilenas hoy? Yo creo que sí, uno en conversar no tiene, hasta los enemigos más grandes en la guerra están conversando. Vuelvo a poner a Ucrania y Rusia, ellos están conversando, igual conversan. Pero ahora de que se llega a un acuerdo, eso lo veo difícil. ¿Estamos en guerra, José? Yo no diría que estamos, o sea, igual yo creo que hay muchos sectores, digamos, que son como contraparte del pueblo mapuche, que prácticamente ellos están en guerra con nosotros. Están en guerra con nosotros. Y nosotros igual tenemos que pensar que esa situación existe. Y tenemos que pensar cómo lo vamos a defender también.